Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, es una bendición compartir con ustedes esta enseñanza. Soy el pastor Alberto Rodríguez desde la Ciudad de México y les saludo a la distancia con mucho gusto. Estamos en nuestra siguiente parte de esta enseñanza doctrinal de la autoridad de Dios y queremos hablar hoy de lo que sigue. Terminamos el día anterior, la sesión anterior, terminamos hablando del mundo espiritual, su estructura, su diseño y ciertos principios y leyes que Dios establece. Y ahora vamos a hablar del mundo natural. El mundo natural, que es la segunda dimensión, por así decirlo, en donde la creación se va a manifestar. El libro de Colosenses capítulo 1 nos menciona que Cristo es la imagen del Dios todopoderoso, el Dios invisible, ¿sí? El primogénito de toda la creación, y dice que por Él fueron hechas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, sean tronos, principados, poderes, dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él, pero dice que Él creó todas las cosas y Él está por encima de todo lo visible e inclusive lo invisible, haciéndonos referencia a este mundo espiritual y a este mundo natural. Las cosas invisibles pues es el ámbito espiritual y las cosas visibles es el mundo natural, que dijimos lo podíamos llamar mundo natural, mundo material, mundo físico, y no digo mundo material para que no les evoque a la música, ¿verdad? Y por ahí vayan ustedes a abrir una puerta, ¿sí? Pero es un mundo material, es un mundo donde Dios también manifestó su creación, su poder creativo, y manifestó su plan y su propósito, su diseño eterno, y es diferente al mundo espiritual. Ahora, dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, lo vuelvo a reiterar. Estoy usando para esta enseñanza algunas versiones, tanto la más popular, la más común, que es la versión Reina Valera 60, pero también estoy tomando la nueva traducción viviente. Me parece muy entendible, me parece una versión muy ad hoc al lenguaje español, que ha sufrido algunos cambios en palabras, y creo que no pierde el sentido original, al contrario, nos amplía, nos da un panorama más grande. Entonces, para cuestiones de explicación, para cuestiones prácticas de entender, digamos, cuestiones didácticas, estoy usando la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que considero es importante echarle una ojeada y estudiarla también. Pero sabemos que la cuestión ya doctrinal más fuerte, más pesada o más, digamos, importante o más medular, por así decirlo, tenemos la versión Reina Valera, que es la más común en la cuestión de la enseñanza de la doctrina. Sí, las otras versiones nos van a ayudar a poder tener un entendimiento, un panorama un poco más amplio, para que el español antiguo o un poco antiguo que maneja todavía Reina Valera no nos meta por ahí alguna duda o nos deje una laguna de entendimiento, porque sabes que utiliza el vosotros, el visteis, y hay ciertas palabras que aunque son del español, pocas personas ya las usan, están en desuso, ¿sí? Entonces vuelvo a leer Hebreos 11, dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, amén, sino que provino del ámbito invisible. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a darnos cuenta de cómo el Señor ha determinado hacer su creación en dos ámbitos. Hay dos ámbitos en el cual el Señor va a manifestar su poder creativo. Y este poder creativo en el mundo natural se manifestó a través de una estructura. El mundo natural contiene una estructura de diseño, es decir, Dios
lo va a establecer conforme a una estructura. Y voy a poner estas imágenes que ahora nos van a ayudar a entender un poquito de lo que es el mundo natural. Es donde tú y yo nos movemos, es donde podemos ver a los animales, podemos mirar los montes, los mares, el espacio, las estrellas, las constelaciones. La estructura de diseño del mundo natural, que fue creado de lo que no se veía, proviene es decir, del poder creativo de Dios, pero este diseño está primeramente en la materia. La primera imagen que podemos observar es la cuestión de la materia. Esto es importante, porque el mundo natural o el mundo físico o el mundo material, ¿verdad?, se compone de materia, que es el elemento base, que es la sustancia o lo que permite, digamos, la razón de ser de este mundo, que es de lo que está lleno, de la materia, de lo físico. También vamos a tener dos elementos más que van a permitir que la materia pueda existir. Sin estos dos elementos, la materia propiamente no puede existir. Entonces, estas tres características, estos tres partes de lo que es el mundo natural, propiamente va a ser su estructura y lo que va a permitir su existencia, su subsistencia y su operación. Entonces, tenemos al tiempo o la temporalidad como parte de esta dimensión natural, de este mundo natural, el tiempo, y también vamos a tener a el espacio. El espacio no me estoy refiriendo al universo, es decir, no me estoy refiriendo al segundo cielo, al ámbito de los elementos celestes, ¿no?, a la bóveda celeste, los lugares que Pablo decía, ¿no?, en los lugares celestes, que en realidad es la bóveda celeste, que es donde están los astros, los planetas, las constelaciones, sino el espacio en tanto a un elemento que permite que la materia exista. Tanto el tiempo como el espacio permiten la existencia, permiten la operación de la materia, que la materia es el elemento central de este mundo físico. Entonces, si nosotros vamos viendo todo esto, vamos a saber que Dios diseña un mundo natural que es totalmente distinto, totalmente opuesto al ámbito de Dios, ¿no? Bueno, perdón, dicho no al ámbito de Dios, sino al ámbito espiritual, que es donde Dios se mueve. Este mundo material va a ser creado después del mundo espiritual, ¿sí? Va a provenir de un mundo espiritual, es decir, primero fue el mundo espiritual, después fue el mundo natural o mundo material, y el mundo natural proviene del mundo espiritual, proviene de ese ámbito donde no hay materia, de ese ámbito donde no hay tiempo, de ese ámbito donde no hay un espacio. Y es ahí donde Dios hace todas las cosas y las da a luz, las da existencia por medio de su palabra. Lo leímos en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Entendemos por la fe que este universo, esto que vemos, proviene de lo que no se veía, dice Reina Valera. Lo acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente. Esto que podemos ver no provino, ¿verdad?, de algo que se viera, algo visible. Entonces proviene del mundo espiritual, proviene de ese ámbito donde Dios opera y que fue creado primeramente, es decir, antes de el mundo natural fue creado el mundo espiritual. Génesis capítulo 1 nos menciona que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este crear de Dios, que en el hebreo sería Breshit bara Elohim, se traduce en las diferentes versiones de la escritura en el principio creó Dios, pero ese principio hay que entenderlo, porque el principio de Génesis 1:1 no se refiere a que fue el principio original o al primer principio. Y alguien pudiera decir, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, Dios es eterno, se mueve en la eternidad. La eternidad, lo decíamos la sesión anterior, que es la no temporalidad, el no tiempo. No existe tiempo, no existe principio, no existe fin. No se puede medir un tiempo en la eternidad. La eternidad es un presente constante, permanente, algo que no cambia, algo que no muta, algo que no se corrompe
y que no, por lo tanto, no va a terminar o no va a morir o no va a ser destruido, algo que permanece. Por eso el nombre del Señor es el Yo Soy, ¿verdad? Que así como se traduce, algunos lo han traducido como Jehová, o como Yahvé, o como Yahweh, y es un tema en sí mismo el nombre de Dios, pero bástenos saber ahora que nos habla de la eternidad de Dios mismo, es el autoexistente, el que permanece y existe por sí mismo y nos da un sentido de eternidad porque nada puede detener a Dios, nada puede cesar su existencia, mucho menos negarla. Amén. La creación es una evidencia práctica, visible. La creación física, la creación también espiritual, es una evidencia que da testimonio del Creador, que es el eterno, ¿verdad? Que también se puede llamar Hashem, el eterno, el que siempre permanece para siempre. Entonces, debemos de saber que del ámbito espiritual Dios comienza a crear todas las cosas. Entonces, Bereshit bara Elohim habla de que en el principio del crear de Dios, no es el principio de Dios, Dios no comenzó a existir ahí. Alguien me ha preguntado alguna vez, pastor, y entonces ahí fue cuando Dios empezó a existir. No, Él ya existía antes. Él es antes de todas las cosas. Lo que Génesis 1:1 nos enseña es que Dios comenzó a hacer algo a partir de ese momento. Pero antes no hay explicación, solamente la escritura, en todo lo que es el espíritu de la escritura o la doctrina de las escrituras, nos va a enseñar que Dios ya existía, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él fueron creadas. ¿Sí? Recordemos Colosenses capítulo 1, versículo 16. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas fueron creadas por Él, por medio del Hijo. Entonces, si nosotros sabemos y recordamos hoy que en Dios hay una divina Trinidad y nosotros creemos en la divina Trinidad, recordemos que llamamos divina Trinidad a Dios, entendiendo que en el ser divino hay tres divinas personas, las cuales son consubstanciales, coeternas y coiguales. Es decir, hay una unidad perfecta, una unidad y que poco podemos entender en la Trinidad. No son tres dioses, es un Dios manifestado en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que participan de la misma sustancia, lo que los hace ser Dios, que participan de la misma naturaleza, ¿sí? Son consubstanciales, coeternos, es decir, son eternos, son autosuficientes en sí mismos, existen por sí mismos, ¿sí? Y son coiguales. Pero en ese sentido, si Colosenses capítulo 1, verso 16 y 17 nos está hablando de que por medio de Jesucristo, que es el primogénito de toda creación, fueron hechas todas las cosas, y que lo corroboramos con Juan capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio era el verbo o era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios mismo, la palabra era la expresión misma de Elohim, es decir, la palabra era Dios mismo, se traduce en Reina Valera. Y el verbo o la palabra es Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios, es la palabra creativa de Dios. Luego entonces, si a través del Hijo, a través de la palabra, fueron hechas todas las cosas, pero la palabra era antes con Dios y la palabra al ser antes con Dios era Dios mismo, lo estoy explicando de Juan capítulo 1, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existían en esa unidad antes que la creación misma fuese. Y uno pudiera pensar, y entonces, pastor, ¿qué había antes de la creación? Porque pues nuestra mente no se queda quieta y está bien. A Dios no le molesta que nosotros indaguemos y que busquemos la sabiduría, que podamos indagar, investigar para ser sabios. No, a Dios no le molesta. Dios sí le molesta la ignorancia. Es una mentira, es una falacia cuando se dice que a Dios le gusta la gente ignorante y que Dios está en contra de la ciencia. No, Dios no está en contra de la ciencia. Dios mismo posee una ciencia infinita, una sabiduría, un conocimiento ilimitado,
Y Dios de algo se agrada, es de que el hombre pueda desarrollar la sabiduría. Pero una sabiduría, dice el libro o la carta de Jacobo o de Santiago, que la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que es pacífica, la sabiduría que va a ser para edificación, la sabiduría que no es contenciosa, que no es carnal, e incluso utiliza una palabra muy fuerte al llamarle diabólica. No es para contender, no es para destruir, no, es para que crezcamos como personas. Entonces, si algo a Dios le gusta es que conozcamos. No le gusta la ignorancia, a Dios le gusta la gente entendida. El libro de Daniel hace referencia de que los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Y el mismo Jacobo o Santiago nos va a decir que quien quiera que sea falto de sabiduría, la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y el mismo hombre más sabio de su tiempo, Salomón, nos escribe en el libro de Proverbios toda una apología a la sabiduría, una defensa a la sabiduría, una exaltación a la sabiduría, y nos va a dar siempre consejo. Adquiere sabiduría y por sobre todas las cosas adquiere inteligencia. Y la palabra adquirir en el original significa paga el precio. Para ser sabios, para el conocimiento hay que esforzarse, hermano, hay que estudiar, hay que escudriñar las escrituras, hay que atender la palabra, hermano, y eso es importante. Ahora, después de este pequeño comercial pastoral, porque lo tenía que hacer para recordarte, amado, que debes de leer la Biblia, que debes de atesorar la palabra, que hoy que tienes la oportunidad de tener ese precioso libro en tus manos y también en tus dispositivos electrónicos, lo aproveches, ¿sí? Ya si no la lees o no la escuchas, hermano, ya no es porque no tengas tiempo, porque estés cansado, porque no sepas leer bien. ¿Sabes qué es? Eso es negligencia, porque hoy tienes la oportunidad de escucharla, hoy tienes la oportunidad de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, pero sobre todo de amarla y de vivirla, hermano, porque si no lo hacemos así, seremos oidores olvidadizos. Entonces, discúlpame, pero como pastor también tengo que sacar el motivo para exhortar, ¿verdad? No solamente enseñar, que eso es algo bueno, pero que la enseñanza también es, dice la Escritura, para exhortar. La palabra es para enseñar, para exhortar, para redarguir, para todo es útil y para ustedes es provechoso. Vuelvo entonces a que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es que Dios comenzara y no, Dios comenzó antes. Eso se llama la preexistencia de Dios. Antes de que todo lo que nosotros conocemos como la creación física y espiritual, es decir, el ámbito creacional de Dios, antes de eso Dios ya existía. Y poco se revela en la escritura de eso. Solamente nos debe de bastar saber que Dios era antes, que la Biblia habla que Él es eterno, que nadie lo pudo haber creado a Él. Ya lo expliqué en otra sesión, ¿sí? Y estamos compartiendo los videos en YouTube, estamos compartiendo los videos en el Facebook. Si alguien se los perdió, pues ahí puede retomarlos para la gloria de Dios, para que sigan estudiando, aprendiendo y que podamos seguir compartiendo con ustedes. Pero Dios no da mucha explicación. Y esto es importante que lo atendamos. Cuando Dios no da explicación, significa que eso no lo podemos conocer, o que Él se lo reserva porque no lo vamos a entender, o porque no nos toca a nosotros. No entra dentro del ámbito en el cual Dios permite que nosotros tengamos acceso a esos misterios. Son misterios que también Dios se reserva, porque Él es Dios, Él es soberano. Amén. Y eso es bueno. El mismo Moisés les dijo al pueblo de Israel que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Aleluya. Pero las que son ocultas solamente son para Dios. Entonces es bueno tener esa duda. Ay, ¿qué habrá sido antes? ¿Qué haría Dios antes? No lo sabemos. Si en la eternidad, cuando estemos en su presencia, Él le place darnos a conocer, que en mi particular punto de vista yo creo que sí, pues gloria al Señor, porque vamos a conocer en plenitud. Entonces sí, dice Pablo, cuando venga lo perfecto, ya no voy a conocer en parte, ya no voy a necesitar la revelación, ya no voy a necesitar la profecía, sino que conoceré todas las cosas, así como fueron escritas desde antes de la fundación del mundo, y conoceré cómo Dios me conoció en su libro, según Salmo 139.
al nombre de Cristo la gloria. Por eso no necesitaremos que operen los dones, sino que ahí tendremos ya la plenitud del Espíritu y la plenitud de la comunión con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amado, pues guárdate, prepárate, porque cada día está más cerca de nosotros la salvación que cuando nosotros creímos en el Dios vivo y verdadero. Aleluya. Ahora, no comenzó Dios, comenzó su creación, y su creación, un ámbito espiritual, un ámbito natural. En ese sentido, esa creación va a ser manifestada por medio de la palabra. Y dice, en el principio del crear de Dios, Dios hizo los cielos, el ámbito espiritual, y la tierra, la parte física, la parte natural. Amén. Ya después en el versículo 3 del capítulo 1 nos va a enseñar cómo es que comenzó a ser a detalle este universo. Esto que vemos, esto que podemos palpar, esto que llamamos mundo físico o natural. Este mundo natural está sujeto al mundo espiritual y sus leyes. ¿Sí? Está sujeto porque el reino de Dios tiene una sede de operación en el cielo, en el ámbito espiritual. Pero va a tener una embajada, una representatividad en la tierra mediante la iglesia o mediante el pueblo que él escoge para ser reyes y sacerdotes en el pacto de Melquisedec, en la revelación del sumo sacerdote Jesucristo como Melquisedec, a su nombre gloria. Ahora, este mundo natural es totalmente opuesto en diseño, en operación al mundo espiritual. ¿Sí? Es totalmente opuesto. No va a ser igual, no para nada va a ser igual. Amén. Sino que va a operar de una manera muy diferente. Por lo tanto, nosotros debemos de entender esto. Si no lo entendemos, vamos a tener un conflicto. Este mundo natural es visible, es medible y es cuantificable. Amén. Esto es importante que nosotros lo podamos atender, porque si nosotros no lo atendemos, vamos a tener un pequeño problema. Amén. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos esto. Entonces, el mundo natural fue creado a partir del mundo espiritual. Primero los cielos, luego la tierra. Y está sujeto entonces a el ámbito espiritual. Y decíamos que el mundo natural es visible, es medible y es cuantificable. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que este mundo va a estar compuesto de 3 elementos, que ya lo decíamos, ¿verdad? Y que este mundo que tengo aquí en mis manos, que representa eso que estoy enseñando, va a poder ser tocado, es decir, es visible. Lo puedo yo medir, ¿sí? Yo tomo una regla, puedo medirlo, sea en centímetros, sea en kilómetros, lo puedo medir en peso. ¿Por qué? Porque es toda lo que son las medidas, ¿verdad? O los elementos que tenemos para medir la materia, sea de unidades de medida. Amén. Entonces, este mundito que nosotros vemos hoy aquí está compuesto de 3 cosas. Y con base en esto, amado, quiero que veas algo. Nosotros nos referimos a la tierra porque es nuestro ámbito de acción. Pero hay misterios en el universo mismo. Y es importante conocer los principios. Lo que yo trato de compartir con ustedes son llaves, son herramientas que nos van a permitir entender la enseñanza de la Escritura, están extraídas de ahí, y que van a permitir que nuestra fe esté fundada sólidamente, que nuestra fe tenga esos fundamentos que son de la palabra, que es Cristo revelado a través de la palabra profética más segura, como lo dice el apóstol Pedro. Pero este mundo representa parte de la creación, es parte de la creación misma, pero va a tener elementos. Dijimos que es la materia,
Dijimos que es la temporalidad y es el espacio, lo que yo puedo mirar, lo que yo puedo medir y lo que yo puedo cuantificar. Si yo no puedo hacer esto, entonces no me puedo estar refiriendo al mundo natural. El mundo espiritual, a diferencia del mundo, el mundo natural se puede medir, se puede ver y cuantificar. El mundo espiritual no. Por lo tanto, yo tengo que saber, ¿sí?, cómo es que opera este mundo, porque si yo no sé cómo opera, yo no voy a entender mi propósito ni el ámbito de acción donde yo vivo. Entonces, hay algo de lo cual está formado este mundo, que es la materia. Amén. Y espero poder ser claro con ustedes. Amén. La materia, según el concepto más común y que está en el ámbito de la física, sabemos que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que por lo tanto, amado, la materia va a tener diferentes manifestaciones, la materia va a tener diferentes maneras de poderla entender, estudiar, en este caso, las unidades de medida, las unidades de peso, porque nosotros sabemos que ocupa un lugar en el espacio, entonces en nosotros nos movemos en la tercera dimensión, en 3 dimensiones. No estoy hablando de algo místico, sino de cómo nos movemos nosotros, que es lo que tiene longitud, altura y profundidad. Eso es la materia en 3 dimensiones. Pero nosotros tenemos esta representación del mundo, que está hecho de materia, a diferencia del espíritu, que no tiene materia. Pero el mundo, o el ámbito del universo físico, sí contiene una materia. Esta materia se ha dicho que provino de una gran explosión. Amén. Que todos conocemos, o espero que recordemos hoy, la teoría del Big Bang, donde se concentraba en una pequeña partícula de energía, una gran concentración de energía, algo poderosísimo, que dice que en un momento determinado explotó, y que al explotar esa energía comenzaron a formarse planetas, comenzaron a formarse las galaxias, todo el universo, y entonces se manifestó, y justamente de ahí se fue derivando, porque un principio de la materia es que no se crea ni se destruye, solo se transforma según una perspectiva que no contempla el poder creativo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se crea, o sea, la materia a sí misma no se puede crear, pero sí un creador, un ser superior, ha creado todas estas cosas. Entonces, aunque mi tema no es una apología a la teología creacional, pero es baste mencionar, porque quiero que quede claro 2 cosas. Una, que a Dios sí le gusta que conozcas. Y número 2, que tú sepas, ¿verdad?, que la ciencia misma, aun cuando ha intentado negar a Dios, hay elementos científicos, y gracias a Dios hay científicos que han descubierto por medio de sus estudios que realmente la palabra de Dios es real, que lo que habla acerca de Dios, que lo que habla acerca del universo, cada día se ha descubierto que efectivamente está bien corroborado, que Dios creó las cosas y que así como el hombre lo entendió, pero sin Dios, quitó a Dios, pero trató de entender, el hombre se dio cuenta de esa cuestión de un poderío apersonal o impersonal, es decir, que no reconocía a un personaje creador, pero que sí se dio cuenta que este universo tuvo que haber existido y cómo se ha manifestado y cómo el universo sigue expandiéndose y cómo sigue funcionando. Pero te voy a decir algo, muchos ya, o algunos científicos se han dado cuenta que ciertamente, ¿sí? Sí, como lo dice la Biblia, así sucedió. Entonces mi tema ahorita no es de la apología de lo que es la creación divina o la teología creacional de Dios,
pero quiero que sepas que aún la ciencia ha tenido que descubrir que muchas de sus teorías y de sus hipótesis les faltaban solamente añadirle la óptica de Dios para que se dieran cuenta que algunas están correctas pero están mal interpretadas y están algunas todavía como que no han terminado porque han dejado a Dios afuera. El libro de los Salmos hace mención y dice que el necio en su corazón, un necio es alguien falto de sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y bueno, quería aprovechar para dejar claro esto, pero la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces la materia va a necesitar dos cosas. Número uno, tiempo, y otra cosa, espacio. La materia no puede existir si no tenemos la dimensión del espacio y la dimensión del tiempo. La materia funciona, opera, ¿verdad? Se manifiesta, permanece dentro del espacio-tiempo. Esta es la dimensión del mundo natural. Por eso el mundo natural está conformado primeramente por materia. Amén. Después va a estar conformado por el espacio, que es la temporalidad, algo que no existe en el ámbito espiritual, porque en el ámbito espiritual es la eternidad. Ahora, Eclesiastés capítulo 3 nos va a dar toda una cátedra del tiempo, nos va a enseñar acerca del tiempo. Eclesiastés capítulo 3, el predicador, desde que comienza el libro de Eclesiastés, se da cuenta de que el tiempo es algo sumamente importante y es uno de los elementos principales en este ámbito natural. Amén. Y él comienza a decir en el capítulo 1, por ejemplo, él dice que todo es vanidad y que lo que ya fue se repite. No hay nada nuevo bajo el sol porque la materia solamente se va renovando, todo se va renovando, todo se va, digamos, se va reciclando. El reciclado no es nuevo, ¿sí? El reciclado está dentro de esta realidad donde la humanidad vivimos y por eso él decía es vanidad, solamente damos vueltas. De repente nos gusta el color rojo y el color rojo se hace moda y de repente alguien dice no, ¿por qué mejor no el azul? Pero después vendrá otra vez el rojo y será como algo nuevo. Yo recuerdo cuando era más joven que yo decía cuando me quería vestir de alguna forma y mi mamá y mi papá se reían y decían, hijo, eso ya fue. Yo les decía, no, es que esto es lo de moda, mira esto. Y ellos decían, no, es que eso ya se va a volver a repetir, porque todo da vueltas, amén. Es decir, es cíclico. Pero dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La temporalidad es muy importante porque sin la temporalidad la materia no puede existir. Por lo tanto, Dios nos crea a nosotros los seres humanos con un espíritu. Somos un espíritu, sopló en nosotros aliento de vida, amén, a través de Adán y nos puso en un tiempo, por eso marcó el inicio del tiempo, ¿sí? Y nos va a enseñar Eclesiastés capítulo 3 cómo hay tiempo para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de reír, tiempo de llorar o de endechar, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hoy, si quieres ser bíblico, es tiempo de abstenerse de abrazar, ¿verdad? Tienes que seguir el protocolo que han marcado, pero no en el espíritu, no en el corazón, ¿sí? Pero bueno, hay tiempo para todo. En esta dimensión de la creación, en este ámbito natural, hay tiempo, ¿sí? Y para nosotros es cada día más palpable porque estamos en algo que no perdona, que es esta transmisión. Simplemente nos estamos adecuando a tiempos. Y quizá alguien se pueda gozar y decir, gracias, el Señor escuchó mi oración porque el pastor se tardaba predicando y parecía que nunca iba a acabar.
Pero bueno, estamos aprendiendo esto del tiempo, porque ahora que salgamos en la tele, pues ya vamos a saber cómo funciona el tiempo. Gloria a Dios. Bueno, pero estamos en una dimensión de temporalidad y es algo que debemos cada día de tener más conciencia del tiempo, porque el tiempo no se detiene. Amén. El tiempo no se va a detener. El tiempo sigue corriendo. Pero lo último que va a conformar el ámbito natural va a ser el espacio. Y el espacio se refiere a un lugar, a un área específica, a esa propiedad donde podemos tener longitud, altura, ¿verdad? Porque es un espacio. Gracias a eso nosotros entonces podemos determinar una distancia, podemos medir cuántos kilómetros hay de aquí al trabajo o de aquí a la iglesia o de aquí, etcétera. Es decir, de un punto podemos determinar un punto de partida, podemos determinar un punto geográfico específico. Nosotros, ¿sí?, como materia, tenemos un cuerpo físico que proviene del barro, pero que ocupa un lugar en el espacio. Y hay leyes de la materia en cuanto a la física. Una de ellas es que dos cuerpos, es decir, dos objetos que están conformados por materia, no pueden ocupar un mismo lugar en un espacio, porque chocamos. O sea, no puedo yo estar en un mismo lugar en el espacio. Por eso yo ocupo mi espacio y hoy, más que nunca, dice, bueno, aparte de que tú ocupas tu materia, ocupa un espacio, deja un espacio y luego está el otro, ¿verdad? Mantén una distancia, porque en este mundo se puede medir la distancia, se puede medir la longitud, es decir, el espacio que ocupamos. Amén. Entonces, algo bien curioso es que aquí en México esa ley no aplica. Y alguien va a decir, ¿qué está diciendo el pastor? No, esa ley de la materia, si tú vas al transporte público en hora pico aquí en la Ciudad de México, te vas a dar cuenta que sí, dos cuerpos pueden ocupar un mismo espacio. Intenta meterte en el metro en una estación de hora pico, hermano, y de verdad, si cabían 10, no sé, como 30 vamos ahí. Entonces yo siempre he dicho que sí, aquí en México, dos cuerpos pueden ocupar un mismo espacio. Bueno, ese es un pequeño chascarrillo para que no pierda yo mi estilo, ¿verdad?, para enseñar. Pero quiero que sepas que la materia se va a mover en temporalidad y en espacio. Amén. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si tú te acuerdas lo que vimos, y si no, te digo, repásalo en el video, el mundo natural es totalmente diferente. Si yo quiero ir a Israel, pues tengo que hacer un viaje y desplazarme. Y debido al espacio-tiempo, yo necesito tener una velocidad para poder llegar más temprano o en un menor tiempo, para que el viaje sea más cómodo. Me puedo ir en barco, el viaje será un poco más largo. Me puedo ir, ¿verdad?, en avión y el viaje será un poco más corto, porque esos medios de transporte van a recorrer un espacio en un tiempo específico. Recorrer un espacio en un tiempo específico está determinado por la velocidad. La velocidad va a ser, en cuánto tiempo yo puedo recorrer algo. O sea, ¿qué necesito yo? ¿Qué fuerza de desplazamiento necesito para poder recorrer un espacio? Entonces, ahí van a funcionar todo esto. Mi tema no es física. Pero tú vas entendiendo cómo nuestra comprensión del mundo natural nos permite vivir en él, nos permite operar en él. Asimismo, en el mundo espiritual debemos de comprenderlo, conocerlo, para poder operar en él. Entonces, los que vivimos en este planeta, forzosamente necesitamos poseer materia en nosotros. Digo esto de esta manera porque nosotros somos un espíritu. Tú y yo no somos carne.
Generalmente decimos eso porque, pastor, es que yo soy débil, yo soy carne. Yo quisiera portarme bien, pero como soy carne, soy débil. Y me gana la carne. No. Tengo o habito en un cuerpo, pero en esencia no soy materia. Pablo dice que nosotros debemos poner nuestra mirada en las cosas celestiales, no en las terrenales, porque nosotros pertenecemos a un ámbito superior. Y no estoy negando que tenemos este cuerpo y tampoco estoy diciendo que este cuerpo sea malo, que la materia en sí misma sea mala. La palabra carne en la Escritura, aunque lo leemos, digamos, indiscriminadamente, en un pasaje y en otro y pensamos y lo asociamos a lo mismo, no se refiere siempre a lo mismo. Cuando hablo de mi materia, de mi cuerpo, de lo que yo estoy hecho, que Dios lo formó del barro, en Génesis capítulo 1, verso 26, él da la idea, pero después en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, formó Dios al hombre del polvo, del barro, de la arcilla de la tierra, y le dio una forma con la materia, en este caso la tierra, el barro. Pero sopla en su nariz el arruaj, el espíritu, ese aliento de vida, para que el hombre pueda levantarse y existir también como un alma viviente. Entonces ahí vemos la creación como del hombre. Primeramente él forma, pero él va a soplar para darle esa esencia de espíritu. Nosotros somos espíritu. Entonces, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, a plenitud, y todo vuestro ser, y enumera Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Somos tripartitos. En esencia, primero es el espíritu. Amén. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Apréndete esto. Somos espíritu, que tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Porque sin este cuerpo no podemos estar en este ámbito físico. Dijimos en la sesión que enseñamos del mundo espiritual, que en el mundo espiritual no puede haber seres con cuerpo o seres corpóreos o que tengan un cuerpo físico, porque es un ámbito espiritual. Luego entonces, en el ámbito natural, ¿sí? Digamos, lo que predomina es una materia. Si yo soy un espíritu, para vivir en este ámbito natural, necesito un cuerpo. Si no tengo cuerpo, no puedo estar aquí. Ahí es donde tú vas a aprender que los espíritus, tanto los ángeles como los espíritus de oscuridad, se rigen por leyes para operar en este ámbito físico. Ni los ángeles ni los seres espirituales de maldad pueden operar así a voluntad propia en esta tierra. ¿Sí? No, hay leyes y por eso estamos entendiendo las dos dimensiones de la creación, porque la autoridad de Dios se va a manifestar en las dos dimensiones, en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. Dios va a moverse a través de sus leyes en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. El enemigo va a tener que sujetar su operación, su trabajo, a las leyes de Dios. Esto es bonito, esto es poderoso. Tú debieras darle la gloria a Dios en este momento, porque el enemigo no puede hacer lo que quiere. El enemigo se sujeta a las leyes de Dios. Entonces, hermano, a veces me preguntan cuando doy esta clase, entonces, ¿no pueden andar las almas ahí deambulando? No. Está establecido para los hombres morir, el cuerpo, el alma y el espíritu se separan y vuelven a Dios. Bueno, vuelve a Dios el espíritu, pero si el hombre fue pecador, pasa a condenación y su cuerpo queda para dar tributo a la tierra, según Eclesiastés 12:7, pero su alma no puede quedar en pena. No pueden andar las almas en pena ahí porque no tienen cuerpo físico. Entonces eso va a derribar una mentira que se piensa es que están las almas en pena. No, no son almas en pena. Probablemente sean espíritus inmundos
que tienen un derecho legal para operar, pero que si no lo tuvieran no podrían operar, y solamente buscan promover el engaño, ¿sí? Buscan engañar a la gente. Entonces, voy a resumir, a sintetizar. Hay un mundo espiritual que es totalmente diferente, pero el mundo natural, que es el que vemos hoy, está compuesto de materia. Esta materia está sujeta a una temporalidad y a un espacio. Dios establece reglas para el mundo natural. En este mundo natural no pueden haber espíritus sin cuerpo. Si yo muero, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Después daré cuentas al Creador, haya creído en Él o no haya creído en Él. Filipenses capítulo 2 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Solamente que aquí hay algo bien interesante. Algunos lo confesaremos para darle gloria a Dios de que realmente era verdad, de que realmente había valido la pena rendir nuestra vida y agradecerle a Dios por esa oportunidad de poderle conocer. Pero otros le van a confesar como Señor, pero ya no para salvación, sino como una evidencia en su contra, como un testimonio en su contra por no haber creído en el Hijo del Dios viviente, que había sido manifestado por amor y en amor. Luego entonces, en este ámbito natural, solamente pueden operar espíritus con cuerpo. Eso da legalidad y eso permite que nosotros ejerzamos autoridad. Ahora, esta autoridad no solamente nosotros la ejercemos como hijos de Dios porque estamos alineados al Rey de Reyes, al Dios Todopoderoso. Sin embargo, debemos saber que la humanidad, como es por diseño el gobernante de la tierra, el que va a rendir cuentas de lo que Dios estableció para este mundo, amén, entonces es el hombre el que puede abrir puerta para la operación de Dios o para la operación de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un cuerpo físico. Los espíritus malignos no tienen cuerpo físico. Por ello, buscan un cuerpo físico. Por eso también buscan establecer alianzas a través de los hombres, porque los hombres les damos legalidad. Ahora, no solo a los espíritus de oscuridad, sino también a que Dios se mueva, porque la Biblia enseña que tú y yo somos templo del Espíritu Santo y que Dios no busca habitar en edificios. No es malo, claro, no estoy diciendo que sea malo que hagamos un templo, no, para nada. Lo vamos a hacer, lo debemos hacer para poder tener las oficinas, para poder tener todos los trabajos de un ministerio, etcétera. Pero la presencia de Dios no se manifiesta por el edificio en sí mismo, sino porque Dios busca a los hombres como habitación, porque somos, o mejor dicho, fuimos creados como sus hijos, pero el hombre cayó, pero en Cristo somos restaurados para ser hechos y ser llamados hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estos tres principios son muy sencillos, pero también quiero solamente mencionar que todo el ámbito físico es un diseño perfecto. En sí mismo dije, el cuerpo no es malo, la materia en sí misma no es mala, porque creo que ya no terminé de explicar la cuestión del término carne. Cuando yo hablo del cuerpo, de mi cuerpo, que es materia, no es algo malo. Ciertamente me puede ser un vehículo para que yo tropiece, puede ser un vehículo que me limita, por supuesto, porque estoy en un cuerpo, porque ocupo un espacio, porque estoy en el tiempo, estoy sujeto al tiempo, soy niño, joven, adulto, anciano, o sea, no es lo mismo, la materia va cambiando, amén. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se van a utilizar diferentes palabras, en este caso dos, para referirse al cuerpo. Una, para mi cuerpo, es el término en griego soma. Y en griego soma es mi cuerpo físico. Amén. Pero cuando Pablo hace referencia a la carne, a ese estado deplorable, perverso, ¿verdad?, catastrófico de la naturaleza humana, va a utilizar el griego la palabra sarx. Y sarx, así se oye un poco como lo que está ahorita, pero no es así, es con X. Sarx
significa lo más bajo de la naturaleza humana, el estado animal del hombre. El hombre deja de ser un ser pensante, un ser racional y opera como un animal irracional, ¿sí? Entonces son dos cosas. Mi cuerpo no es malo. Malo es cuando yo descuido mi cuerpo. Malo es cuando yo no soy buen mayordomo de mi propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que el que destruyere el templo, es decir, tu cuerpo, si no cuidas tu cuerpo, también Dios a ti te va a pedir cuentas. Esto es algo tremendo. Porque cuando nosotros solamente vemos que, no, es que Dios es espíritu y a Dios le interesa el corazón, Dios no ve el cuerpo. No, sí lo ve. ¿Sí? La parte externa no es primero. Si mi corazón no cambia, yo puedo estar, pero hermoso, bien trajeado, bien bonito, bien santo por fuera, pero muy muerto por dentro. No, el corazón es la base, pero el corazón va a emanar y va a afectar todo mi ser. Entonces sí se va a reflejar mi estado en mi cuerpo. Amén. Tanto en salvación, la salvación se va a manifestar a mi alma, se va a manifestar a mis emociones, pero también se va a manifestar en mi cuerpo a través de la salvación, a través de la liberación, a través de la restauración, etcétera. Entonces debemos de cuidar el cuerpo, debemos ser prudentes, pero el cuerpo no es malo. Yo debo ser sabio. Las mujeres deben de ser sabias y cuidar su cuerpo. Los hombres debemos ser sabios y cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Pero la carne es la naturaleza, es cuando mi alma está sujeta al pecado, está sujeta a los instintos pecaminosos de mi naturaleza vieja. Eso es la carne. Entonces son dos cosas distintas. Ni la materia en sí misma es mala, ni el cuerpo en sí mismo es malo. Lo malo es que yo no sepa entender los principios y que por lo tanto no los pueda administrar. Pero esto es lo base o lo básico para poder aprender la autoridad, porque ya teniendo esta perspectiva de la creación, tanto visible como invisible, entonces ahora sí vamos a poder saber cómo Dios va a operar, cómo Dios va a ejercer la autoridad, cuáles son los principios mediante los cuales Él establece su autoridad, y que nos vamos a dar cuenta que hay cosas que ni siquiera nos hemos percatado y que no las hemos tomado para accionar la autoridad de Dios en la tierra, porque pensamos que eso no va a pasar o que eso Dios no lo puede hacer, porque desconocemos los principios. Pero también nos vamos a dar cuenta que quizá a veces alguna oración o algún elemento de nuestro conocimiento en la fe como que no estaba bien acomodado y vas a decir, es que eso yo no lo sabía. De eso se trata, que podamos aprender cómo están estas dos dimensiones de la creación y cómo Dios establece su autoridad y su gobierno en toda la creación. Por último, quiero mencionarles que Dios creó un universo, por eso se llama universo. La palabra universo se puede traducir literalmente así como una sola versión. Es uno solo, una sola versión. ¿Por qué? Porque hay diferentes corrientes filosóficas, religiosas, etcétera, que hablan de los multiversos y que son ideologías, son filosofías, Pablo las llama huecas, aunque tengan una apariencia de sabiduría, ¿verdad?, de conocimiento, en realidad niegan y van en contra de la Escritura. Y se los digo porque a veces, si nosotros no discernimos, nos vamos de banda y pensamos, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Qué es esto cuando a mí me enseñan en la cultura, en el entretenimiento, ¿verdad?, que yo puedo creer que hay multiversos? Porque esto se enseña y se da a conocer de diferentes maneras. En, digamos, juegos, en entretenimiento para niños, para jóvenes, literatura, etcétera. Entonces, no. Si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿y si existen los multiversos? No, porque eso sería negar el diseño original de Dios. Dios creó el universo. Es uno solo. Por eso es universo. Amén. Por eso yo siempre les digo, no es malo que tú puedas tomarte un día y descansar o tratar de dispersar un poco tu mente, relajarte y ver una cuestión de, digamos, una película, una obra de teatro, leer. No es malo, pero tienes que saber porque hay ideologías. Entonces de repente
yo lo he visto como pastor, estás ministrando a niños, a jóvenes, y que ya no creen y que ya tienen una cuestión ahí fundamentada, una estructura que Pablo les llama fortalezas de razonamiento, de pensamientos que niegan a Dios y que no se sujetan a Él, porque de repente, no, pastor, es que hay multiversos. No, 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 no. Por eso enseñé esto. La creación está en dos ámbitos, el natural, el espiritual y el natural. Y dentro de este natural es una sola versión, así como en el mundo espiritual, una sola versión. Amén. No hay multiversos. Ojo, ojo, ¿sí? Atentos. Porque hoy más que nunca nuestra fe debe de estar bien fundada y hoy más que nunca, hermano, la apostasía, el engaño y el espíritu de error, lo dice el apóstol Pablo, Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, es el espíritu de error, está creciendo. Seamos atentos, amén, y entendidos, seamos sabios de los tiempos que vivimos y podamos nosotros crecer en la gracia, pero también en el conocimiento del Hijo de Dios. Una bendición compartir esta enseñanza con ustedes. Les bendigo desde la Ciudad de México. Soy el pastor Alberto Rodríguez. Bendiciones a todos, amados.